Hermanos, que el Señor les bendiga de forma abundante en esta noche. Le damos la bienvenida a nuestro, ¿verdad?, servicio miércoles en la noche para escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Normalmente estamos en temporadas de o profundiza, o, ¿verdad?, donde estudiamos la palabra, o temporada de aviva, donde estamos orando como iglesia, ¿verdad? Juntos. Pero en esta ocasión estamos continuando con nuestra serie del libro de los Hechos, ¿verdad? En esta ocasión los miércoles. Así que hoy vamos a continuar, ¿verdad? Estudiando, ¿verdad? El libro de los Hechos ¿verdad? Y viendo lo que Dios tiene para su iglesia y, ¿verdad? Y todo lo que hemos aprendido y, ¿verdad? Y cómo su palabra nos ha retado a través, ¿verdad? Desde el capítulo 1 hasta donde estamos hoy, capítulo 16 de los Hechos. El Señor ha hecho grandes cosas y nos ha confrontado a la iglesia a través de este libro. Y hoy va a continuar siendo así, ¿verdad? Así que oficialmente les damos la bienvenida a nuestro servicio de la Alianza Cristiana y Misionera. Y, ¿verdad? Y antes de comenzar y presentar la palabra, ¿verdad?, que va a ser expuesta y que oremos, ¿verdad?, juntos, quisiera, ¿verdad?, hablar de un poco de lo que aconteció, ¿verdad?, este pasado fin de semana. Como la iglesia pues sabía, nuestros líderes, ¿verdad? El grupo núcleo de la iglesia, que está compuesto por todo el liderazgo, ¿verdad? De los diferentes ministerios, estuvimos reunidos teniendo una capacitación de cultura de discipulado, ¿verdad? Con el pastor Carlos. Y fue un tiempo hermoso. Fue un tiempo en donde yo puedo decir que el Señor nos confrontó como líderes en muchos aspectos. O sea, no fue solamente un tiempo de aprender, no fue solamente un tiempo, por lo menos esa es mi percepción, no fue solamente un tiempo ¿verdad?, de aprender algo nuevo, algunas estrategias nuevas, ¿verdad?, en base a la palabra, porque nosotros no creamos nada nuevo, todo viene de la propia palabra. No fue solamente un tiempo de eso, de evaluarnos, de evaluar nuestra iglesia. O sea, más allá de todo eso, fue un tiempo donde el Señor nos confrontó, donde el Señor habló a nuestra vida particularmente y nos retó. Y yo creo fielmente que durante ese fin de semana el Señor habló a nuestros corazones, el Señor cambió cosas en nuestra vida y está cambiando, que el Señor nos está empujando de nuestra zona de comodidad y nos está moviendo a arrepentimiento si fuera necesario, y a la misma vez nos está moviendo a sus atrios, donde todo comienza, en sus atrios. Y por lo menos esa fue mi percepción, fue un momento muy hermoso, fue un tiempo muy especial, de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, y como dije, sobre todo donde el Señor ministró al corazón de los líderes, por lo menos así lo hizo conmigo. Así que le pido a la iglesia, ¿verdad?, que se une en oración por el liderazgo de nuestra iglesia. El Señor está haciendo algo bonito, el Señor está dirigiendo su iglesia como el dueño de ella que es. Y nos está guiando en otros procesos y está comenzando con nosotros como líderes, ¿verdad? Y le pido a la iglesia que esté orando por ese proceso. Así que me gustaría, ¿verdad?, que me acompañara a la palabra del Señor, ¿verdad? Hoy vamos a estar estudiando, ¿verdad? O contemplando en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Vamos a estar viendo específicamente los versos 25 al 40. Esos son, ¿verdad?, la porción bíblica que vamos a estar estudiando en la noche de hoy. Y esa porción bíblica es sobre el carcelero, ¿verdad? El carcelero de Filipos. Una historia que muchos de nosotros conocemos. O sea, no es una historia extraña para la mayoría de nosotros. Así que esa es la historia que vamos a estar contemplando en la noche de hoy. Así que me gustaría dar lectura al verso 25. ¿Verdad? Vamos a iniciar con ese verso 25. Como dije, vamos a estar en el capítulo 16, verso 25 al 40. Vamos a dar lectura a ese verso 25 y vamos a orar para entonces poner la palabra del Señor en esta noche. Así que dice el verso 25 de la siguiente manera. Alrededor de la medianoche, Silas y Pablo, o Pablo y Silas, discúlpenme,
estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás presos escuchaban. Vamos ahora. Mi Dios, Padre bueno, Padre santo, una vez más, Señor, vengo ante tu trono y te di gracias. Te di gracias, Señor, por tu palabra. Te di gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en medio de tu iglesia. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo con tus líderes. Y mi Dios, de forma especial, Señor, quiero presentar esta palabra que va a ser expuesta, Señor. Mi Dios, yo soy humano, imperfecto, me equivoco y meto la pata hasta tajón. Pero tú eres perfecto, tú eres eterno. En ti no hay falta ni debilidad. Tú eres glorioso. Y vengo a ti, Señor, para pedir que tu Espíritu Santo sea hablando a través de mí y que no sea Cristian Díaz, sino que seas tú, Padre bueno y santo, hablando a tu iglesia y a todos los demás que pueden estar conectándose con nosotros, para bendición de ellos, para que tu palabra no solamente caiga en buen terreno, sino para que dé frutos en abundancia. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, como bien dije al principio, hoy continuamos con nuestra serie del libro de los Hechos. Y anteriormente, ¿verdad? La semana pasada vimos, ¿verdad? Cómo Pablo, ¿verdad? Y digo la semana pasada y semanas posteriores a esto, cómo Pablo salió en su primer viaje, en su segundo viaje misionero, ¿verdad? Y bastante similar a cómo surgió el primer viaje misionero de Pablo, él sale y él comienza a visitar diferentes lugares, diferentes regiones, con la intención de predicar el Evangelio y hacer más discípulos. Y vemos, ¿verdad?, el momento en que Pablo conoce a Timoteo. Y vemos cómo Pablo, ¿verdad?, se convierte en un mentor, ¿verdad? Se convierte en un discipulador en la vida de Timoteo. Adicional a eso, vimos cómo él, Pablo, juntamente con Silas, ¿verdad? El primer viaje misionero de Pablo, él sale con Bernabé, en esta ocasión él sale con Silas. Vemos cómo ellos van y comparten el Evangelio a una mujer llamada Lidia también. Y cómo ella y su familia vinieron a Cristo. Así que vemos cómo Pablo, ¿verdad?, bien similar al primer viaje misionero, sale, comienza a predicar el Evangelio, a hacer discípulos de ciudad en ciudad, de región en región. Igualmente no estaba solo, estaba acompañado por alguien, primero por Bernabé, ahora está con Silas, y vemos cómo el Evangelio continuaba propagándose. Sin embargo, la semana pasada pudimos ver que Pablo y Silas, igual también que en su primer viaje misionero, pasaron por lo que es el sufrimiento. Sufrimiento no por cualquier cosa, sino que fue un sufrimiento a causa de su fe. Ustedes recordarán que hace un tiempo atrás, yo precisamente estaba en la iglesia un domingo predicando y les hablaba precisamente de la oposición y del sufrimiento que llegaron a la vida de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Y, ¿verdad?, y específicamente vimos la historia, ¿verdad?, del capítulo 13 de los Hechos. Y vimos cómo primero Pablo y Bernabé habían sido echados de una ciudad a causa del Evangelio. Vimos cómo luego ellos tuvieron que huir por su vida porque los querían matar. Y vimos cómo incluso en otra ciudad, ya en un tercer lugar diferente, Pablo casi pierde la vida. O sea, apedrearon a Pablo al nivel que lo dejaron por muerto. Y vemos que mientras estos acontecimientos, ¿verdad? Y estamos yendo un poquito atrás, el capítulo 13, ¿verdad?, cuando llegó el sufrimiento y la oposición, mientras esos eventos hubieran detenido a muchas personas, eso no fue el caso de ellos. Ellos continuaron predicando el Evangelio, continuaron haciendo discípulos. Y ahora en este segundo viaje misionero podemos ver que al igual que en el primero, el sufrimiento, la oposición, llegaron a la vida tanto de Pablo como de Silas. Mientras ellos predicaban el Evangelio y realizaban señales en el nombre de Dios,
y con el poder del Espíritu Santo iban haciendo discípulos. Ellos son arrestados, son latigados y a consecuencia quedaron gravemente heridos. Y finalmente ellos son echados a un calabozo, atados hasta los tobillos, a ese nivel. Y en ese lugar, mientras estaban ensangrentados, mientras estaban heridos y encerrados como criminales, dice la palabra en el verso 25 que acabamos de leer, en el capítulo 25, en el verso 25 del capítulo 16, que ellos estaban orando y que también dice que ellos estaban cantando a Dios. Ellos, aún en medio de ese momento, heridos por los latigazos, encerrados en un calabozo injustamente, ellos estaban orando y cantando a Dios. Y dice que los demás presos estaban escuchando. Ellos, aún en los momentos más oscuros de su vida, mientras nosotros estaríamos llorando, lamentándonos, quejándonos con Dios, ellos estaban simplemente alabando a Dios y orando en los peores escenarios de su vida. ¿Verdad? Y cuando yo veo eso, por lo menos a mí viene a mi mente tantos otros personajes bíblicos que vivieron momentos duros y difíciles en su vida, al igual que Pablo y Silas en este momento. ¿Verdad? Viene a mi mente José, el joven José, que es vendido como un esclavo por sus propios hermanos. Y yendo de esclavo a esta ciudad, ¿verdad? A este nuevo país, donde no conoce la lengua, donde no conoce la cultura, es acusado falsamente y lo meten preso para colmo. ¿Y cómo pasa gran parte de su juventud en la cárcel? Los mejores años de su vida, muchos dicen, ¿verdad? La juventud, los pasó preso. Y aún en esas circunstancias tan difíciles, José fue fiel a Dios. Puedo pensar en David, cuando Dios lo llama y el rey Saúl quiere deshacerse de él, ¿verdad? Por envidia quizás. Lo persigue para matarlo y cómo David tiene que esconderse hasta en cuevas, en los desiertos, para poder salvarse. Y cómo aún en ese momento tan difícil, él fue fiel a Dios. Puedo pensar en Abraham. Dios le da una promesa y que va a ser una gran, ¿verdad? Nación, que él va a tener una gran descendencia, tan numerosa como ¿verdad? Los granos de arena en una playa. Y, ¿verdad? Siendo su esposa estéril, tiene un hijo, tal como Dios se lo prometió, y luego le pide que se lo entregue en un sacrificio. Y vemos cómo Abraham, en obediencia a su padre, toma a su niño y estaba dispuesto a ir a sacrificarlo. Qué difícil. Claro, conocemos la historia y sabemos que eso terminó diferente. Él no sacrificó a su hijo, pero estaba dispuesto a hacerlo. Y el dolor de un padre saber que va a perder a su hijo debe ser horrible. Y sin embargo, Abraham caminó en fe. Y algo que todas estas personas tenían en común, Abraham, José, David, Silas y Pablo, es que cada uno de ellos conocía y tenía una relación íntima con Dios. Lo conocían personalmente porque se relacionaban con Él. Y como lo conocían, confiaban plenamente en Él. Porque ellos sabían en quién habían puesto su confianza. Amén. El sufrimiento y las aflicciones siempre, siempre, siempre serán parte de nuestra vida terrena. Y cuando vemos a Pablo, vemos que él no solamente pasó por aflicción, sino que por una aflicción, sino que él pasó por varias, por múltiples aflicciones en diferentes etapas de su vida. Pero él sabía que unos años de sufrimiento aquí en la tierra no se comparan con una eternidad en la presencia de Dios. Y como Pablo y Silas conocían a Dios, sabían que Él cuidaba de ellos. Y sabían que unos años, como dijo ahorita, de sufrimiento no se comparan con las moradas celestiales que el Padre ha preparado para sus hijos. Así que ellos, aún en esa cárcel, estaban cantando y orando a Dios. Al Dios que había muerto en un madero para que ellos fueran salvos.
no por 80 años o 100 años, sino por toda la eternidad. Aleluya. Así que lean conmigo, vamos a continuar leyendo en esta ocasión del verso 26 al verso 30. A ver cómo continúa esta historia. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par y dio por sentado que los prisioneros habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: «¡Detente! ¡No te mates! Estamos todos aquí». El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Amén. Así que, como si fuera poco, después de ser latigados, torturados, encarcelados y encadenados hasta los tobillos, ahora sucede un terremoto. Casi nada, casi nada. Un terremoto. Que fue fuerte, o sea, dice que, o sea, las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron, o sea, fue un terremoto fuerte. Y como si eso hubiera sido poco, aún en medio del dolor y de las heridas provocadas por los latigazos y quizás también por el terremoto, o sea, si el terremoto fue tan fuerte, quizás hubo derrumbes parciales, el carcelero pensó que se habían escapado, o que debía haber la forma de escaparse, quizás habían heridas a causa del terremoto. Aún en esa circunstancia, Pablo, al ver que este hombre se iba a quitar la vida, lo detiene. Y le dice que no lo hiciera porque todos los presos estaban allí. Ninguno se había escapado. Y aún en medio del dolor y del caos que había alrededor de Pablo y de Silas, aún ellos en ese momento no perdieron la oportunidad que Dios les estaba dando para predicar su evangelio y que así uno más fuera añadido a la familia de Dios. Y la pregunta que el carcelero les hizo, yo creo que es la pregunta más importante que alguien te pudiera hacer a ti. Y la vemos en el verso 30, cuando dice, y pregunta el carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Vamos a continuar leyendo los versos 31 al 34, para ver qué ellos le respondieron al carcelero. Y dice el verso 31. Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Así que, aun en los momentos más duros, más difíciles, más dolorosos, no podemos olvidar que nosotros como creyentes estamos en una misión. Es fácil predicar cuando todo está bien. Es fácil servir a Dios cuando todo va en victoria. Es fácil hacer la voluntad de Dios cuando tengo todo lo que quiero. Pero qué difícil es hacerlo cuando andamos en el valle de sombra y de muerte. Qué difícil es, ¿verdad? Se nos olvida que Dios dijo que cuando andemos en el valle precisamente de la sombra y de la muerte, que no debemos temer mal alguno, porque Él estará con nosotros. Y Él mismo nos dará aliento y consuelo. Salmo 23, verso 4. Se nos olvida que Él dijo que aunque en el mundo vamos a tener aflicciones, que debemos confiar en Él, porque Él ha vencido al mundo. Juan capítulo 16, verso 33. Se nos olvida
lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 14, versos 8 al 10, cuando dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Se nos olvida que nuestra vida está en sus manos y que sea lo que sea que pase a nuestro alrededor, sin importar el sufrimiento que podamos experimentar, Él, como un buen padre, nos cuida, porque Él es fiel. Amén. Él no miente. Pablo y Silas sabían que ellos estaban en una misión que no fue inventada por ellos, una misión que no se las dio la iglesia, una misión que fue dada por Dios. Y ellos, como sus hijos obedientes, obedecieron a la voz de su pastor y obedecieron hasta el fin. La pregunta sería en esta noche, y que me gustaría que ustedes reflexionaran en ella. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué tú estás haciendo? Frente a esta realidad, ¿cuál es tu respuesta? El sufrimiento es parte de nuestra vida en la tierra. O sea, eso no va a acabar hasta que estemos en su presencia. El hacer lo que Cristo nos pide nos va a costar. No va a ser fácil. Pero debemos mirar el ejemplo de Pablo y de Silas, que aun en los momentos más difíciles cantaron y oraron a Dios. Porque ellos sabían que al Dios que ellos estaban sirviendo fue un Dios que dio su propia vida en la cruz del Calvario para cambiar su condición y tu condición y mi condición de muerta a vida. Aleluya. Y no solamente oraron y cantaron, sino que no perdieron una oportunidad de continuar trabajando en la misión de llevar el Evangelio de Cristo a toda criatura. Y ellos solo fueron capaces de hacer eso porque conocían a su Dios íntimamente y tenían una relación personal con Él. Y la pregunta sería, ¿tú tienes una relación con tu Padre Celestial? En la que puedes no solamente adorarlo en los momentos difíciles, sino que puedes hacer su voluntad y continuar caminando en obediencia aún en los momentos más oscuros. Y yo creo que esa es la pregunta que el Señor te quiere hacer en esta noche. O solamente cuando todo está bien. Vamos a continuar leyendo el versículo 35 hasta el verso 39. Dice, a la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero, suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo, los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad. Vayan en paz. Pero Pablo respondió, ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron a la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora quieren que nos vayamos a escondidas. De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Así que, aunque ciertamente Pablo estaba dispuesto a sufrir a causa de Cristo, incluso a dar su vida por Cristo, él, sin ningún deseo, ¿verdad?, de vengarse, prefirió no irse de la cárcel llevando una acusación equivocada, como que mereció un castigo que realmente no merecía. Y por eso él pidió ser despedido de manera honorable. No fue, por mera cuestión de honor para él, sino que el apóstol insistió en la justicia, no tanto para él, sino por su causa. Él simplemente no quiso irse de allí, luciendo como un culpable. Y por eso pidió ser liberado por el magistrado.
Iglesia, saber que Dios está en control de cada situación en nuestra vida debería traer a nuestros corazones paz, descanso y consuelo. Saber que Él está en control de todo debería provocar eso en nuestros corazones. Y quisiera leer el verso 40, que dice: una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Y después se fueron de la ciudad. Así que Pablo y Silas, en lugar de ser aplastados por el sufrimiento, ellos se volvieron los consoladores de sus hermanos. Y eso para mí es irónico. Los que parecieran ser que necesitan ser consolados, o sea, después de todo ellos fueron latigados, encarcelados, vivieron un desastre natural, que fue el terremoto. Esos que aparentaban ser los que necesitaban la consolación, fueron los que se convirtieron en los consoladores de los demás hermanos. Y eso solo puede pasar cuando tenemos una relación íntima con nuestro Dios. Tan íntima que tenemos la certeza que aún en los momentos más duros, Él está en control. Que Dios cuida a sus hijos y que nos ama con amor eterno. Y solo cuando eso pasa en nuestra vida, nosotros somos capaces de que en medio del dolor, caminar cumpliendo la misión de quien nos llamó, la misión de Cristo, aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte. Porque podemos reconocer quién es Él y lo que Él ha hecho y lo que está haciendo aún en nuestra vida y lo que hará por cada uno de nosotros que somos sus hijos. Y cuando nosotros podemos entender eso, nuestra vida y nuestra forma de verlo todo cambia. La palabra dice, ¿verdad? Y eso no lo tengo en mis notas, pero dice que de modo que cuando uno está en Cristo, dice, nueva criatura es, ¿verdad? Dice que las cosas viejas pasaron y todo hecho nuevo. Y nosotros venimos a Cristo y seguimos teniendo miedos, temores, seguimos teniendo las mismas tentaciones, seguimos teniendo las mismas debilidades. O sea, hay personas que antes de Cristo eran alcohólicas, vienen a Cristo y todavía tienen esta tendencia al alcohol. Y están en este proceso y buscan ayuda para ser libres de eso por Cristo, porque aman a Dios y quieren servirle, ¿verdad?, a Él. Entonces, cuando vemos ese verso, podemos pensar, ¿en qué fue todo hecho nuevo? Si seguimos siendo iguales, entre comillas, entre comillas. Y la realidad es que cuando venimos a Cristo, nuestra forma de ver la vida cambia. Porque antes yo vivía en el alcohol y no me preocupaba, por decir un ejemplo. Pero ahora que estoy en Cristo, sé que esa atadura está mal y quiero vivir en libertad por Él, porque quiero agradarle a Él. En ese sentido, todo fue hecho nuevo, porque mi forma de ver la vida cambió. Antes no me preocupaba pecar, pero ahora quiero ser libre del pecado y quiero sepultar a ese viejo hombre porque quiero vivir agradando y sirviendo a mi Padre como Él me pide que yo lo haga en obediencia. Así que aunque las aflicciones van a continuar en nuestra vida, que podamos recordar que nuestro buen Padre está cuidando de nosotros, porque todo es hecho nuevo a los que están en Cristo. Así que vamos a orar y vamos con esto a cerrar, ¿verdad?, esta parte del mensaje. Y de una vez quisiera presentar las peticiones que todos ustedes quizás han puesto o están poniendo en este momento, ¿verdad?, en los comentarios. Y la exhortación en esta noche es a que ustedes puedan ser hacedores de la palabra del Señor, como dice en Santiago. O sea, con escuchar la palabra no hacemos nada. Hay que vivirla. Hay que llevarla a la práctica. Cuando todo está bien, eso es fácil, pero cuando las cosas son difíciles, ahí es donde está el reto. Y ahí es donde tenemos que ver la historia de Pablo y de Silas.
y ser hacedores de la palabra, confiando en que nuestro Padre tiene cuidado de nosotros. Y continuar caminando y sirviendo a nuestro Señor. Vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos. Mi Dios, yo sé, Señor, las aflicciones son parte de nuestra vida y mi familia ha tenido que pasar por tantas tan recientes. Sin embargo, Señor, nosotros confiamos en ti. Confiamos en ti. Y yo te pido, mi Dios, que seas tú con mis hermanos y que cuando el dolor llegue a sus vidas y cuando las aflicciones vengan a sus vidas, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú, Señor, les des fuerzas, como lo hiciste con Pablo y Silas, y que ellos, aunque no se sientan bien, puedan caminar confiados y seguir sirviendo y proclamando tu evangelio en todo lugar, creyendo que tú estás en control. Mi Dios, yo te doy gracias y ayúdanos, Señor, a caminar en pos de ti, a tomar nuestra cruz, que es tu llamado, y a caminar en pos de ti, y que tu palabra dé fruto en abundancia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Así que sería hasta esta noche, ¿verdad? Nuestro tiempo de continuar, ¿verdad? Esta serie del libro de los Hechos. Espero que haya sido de bendición para su vida como lo fue para la mía. La historia del carcelero yo la he escuchado 1.000.000 de veces. Y ciertamente cada vez que uno la lee, su palabra nos habla de una forma diferente y nos ministra de una forma particular. Porque así es su palabra, es viva y es eficaz. y no importa cuántas veces tú leas la misma historia, el Señor siempre tiene algo que decirte. Así que quisiera dar algunos anuncios, ¿verdad? Antes de despedirnos en esta noche. El viernes, el Ministerio de la Juventud está convocada, ¿verdad? A la Juventud CSI. En esta ocasión, ¿verdad? La célula de los jóvenes, adolescentes y los jóvenes universitarios son los que se van a estar reuniendo. Y así que están todos convocados a las 8 de la noche. Igual les recuerdo a la iglesia que en la página de Facebook, Twitter y en el chat de WhatsApp estaban, ¿verdad? Nuestra iglesia y nuestro pastor Domingo está compartiendo unos devocionales diarios. Así que les invitamos que vayan tanto a la página en Facebook, en Twitter o al chat en WhatsApp y puedan realizar ese devocional diario en familia o en lo individual, ¿verdad? Como lo prefieran. Igual les recuerdo a la iglesia que estamos en nuestra 4ª semana de los 40 días de oración y, ¿verdad? Y el tema de esta semana es el evangelismo. Así que yo creo que hasta el Señor alineó todo, incluso el tema de esta noche, aunque iba dirigido también por el sufrimiento, iba también en cuestión de empoderarnos, en continuar predicando el evangelio sin importar las circunstancias. Así que incluso en eso estamos alineados, ¿verdad? Y eso solamente lo hace el Señor. Así que igual, ¿verdad? Tanto en la página de Facebook como en la página, ¿verdad? En el chat de WhatsApp se están publicando, ¿verdad? Todos estos devocionales todos los días, ¿verdad? En la exhortación con los temas de oración. Así que les exhortamos a la iglesia que continúen, ¿verdad? En la campaña orando en estos 40 días. Igual les recuerdo que el sábado 30 de enero es nuestro tiempo a nivel de distrito, lo que se le llama afirmación, ¿verdad? Antes se le llamaba afirmación aliancista y había otra actividad que se llamaba afirmación misionera. Eso se cambió y ahora no son 2 eventos separados, es un solo evento. Un año se le llama afirmación con un enfoque a las misiones y otro año es afirmación, ¿verdad? Con el enfoque típico que se hacía de celebrar, ¿verdad? Lo que creemos y las diferentes actividades que se realizaban ese día. Así que este sábado 30 de enero es afirmación. No afirmación aliancista, sino afirmación, ¿verdad? Este año no con el enfoque misionero, sino con el otro enfoque, con el tema de la confesión. Así que va a ser virtual, así que todos, ¿verdad? Ese día se pueden conectar a la página de la Alianza Cristiana y Misionera Distrito de Puerto Rico y ahí todos, juntos, de forma virtual, vamos a celebrar este tiempo de afirmación
con el tema una confesión. Así que esos son todos los anuncios que tengo para compartir con ustedes en esta noche. Ruego que el Señor les bendiga, les prospere y que esté con ustedes cada momento. Así que les despido con una palabra de oración y que el Señor les bendiga en esta noche. Mi Dios, aquí presento a tus hermanos, son tus hijos por quien tú moriste en la cruz del Calvario. Mira sus peticiones, mira sus necesidades y yo te pido, mi Dios, que tú como buen Padre obres en sus vidas. Revélate como el Salvador, como el Consolador y como el Rey que viene. Padre, pongo a mis hermanos en tus manos. Pongo a los que nos están escuchando, Señor, que no son de nuestra iglesia, en tus manos. Y te pido que tú hagas con ellos según tu voluntad. Mira las peticiones que hay en el pueblo. Contesta, Señor. Sea tú obrando en tu tiempo, Señor, llevando sanidad al que lo necesita, llevando paz al que lo necesita. Y que sea tu nombre exaltado por siempre y siempre. Así que en el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén y amén. Así que hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos veremos entonces el domingo en nuestro servicio de celebración y alabanza. Que el Señor les bendiga, iglesia.